La fiscal Ricono está con nosotros en línea, voy a charlar con ella. Rafaela, buen día, ¿cómo está? Ricardo Bustos la saluda. Hola Ricardo, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Y un saludo para la audiencia también. Bueno, gracias por atendernos en esta mañana, doctora Ricono. Nosotros dábamos por descontado que frente a un caso donde una persona denuncia haber sido abusada sexualmente con acceso carnal, o sea, no simplemente contacto físico, sino con acceso carnal, se ponían en marcha frente a la denuncia, donde sea, en la comisaría de la mujer, en una comisaría, en la fiscalía o donde fuere legalmente, se ponía en marcha todo un procedimiento, llámesele protocolo como quiera, donde hay mecanismos para poder constatar si eso realmente se puede probar después en un posterior juicio, ¿no? Pero por supuesto que existía, lo único que hizo la agencia es esto que hacíamos todos cada vez que ocurría un hecho de estos, es plasmarlo en un procedimiento para que no hayan dudas, ¿sí? Y además porque nos parece que unificando los criterios, lo que hacemos es que sea todo más claro y que todo esté más aceitado. Entonces, esto se hacía antes, pero bueno, ahora reunida con nos reunimos con gente de los profesionales que hacen, médicos que hacen los casos de abusos agudos, gente del servicio del cuerpo interdisciplinario forense del Poder Judicial local, con gente de la Judicatura, los representantes de la Judicatura, nosotros como Ministerio Público Fiscal, bueno, nos reunimos todos, la gente del SAP también, y dijimos, bueno, escribamos esto. Y así fue como ocurrió. Los abusos sexuales agudos, como vos bien decías, son abusos sexuales con acceso carnal, pero son muy específicos, no son cualquier abuso sexual con acceso carnal. Son los que han ocurrido hasta 96 horas antes de ocurrido el hecho. ¿Sí? O sea que si la persona va a denunciar, por ejemplo, y nos cuenta, abusaron de mí el viernes, se aplica el protocolo. Y este protocolo lo que tiene, lo que incluye, y que en esto está la novedad, es que se organizaron las medidas en dos grandes grupos. El primero tiene que ver con respecto a la víctima y con algunas particularidades de las víctimas, y el resto con el imputado. Lo que nos ocurre es que la jurisdicción de Esquel, como ocurre con otras jurisdicciones, tenemos también incidencia en casos que ocurren en la ruralidad. Entonces, Lugares por ejemplo, lejos, no sé, Corcovado, sí. exactamente, pasó el sapo, bueno, son hechos que ocurren y que nosotros tenemos que poder incorporarlos dentro del protocolo, porque sobre todo tenemos que ser federales en esta cuestión, de tener en cuenta todos los casos. Entonces, lo que se hizo con el protocolo es decir, si bien pueden haber otras medidas, además de esta, o alguna de estas que estamos sugiriendo, no se tienen que aplicar, lo cierto es que esta es la base. Y lo que hicimos fue categorizar a las víctimas como víctimas mayores de edad, víctimas menores de edad, en este caso con determinadas circunstancias, abuso sexual intrafamiliar, que puede ser menor de edad o mayor de edad, víctimas que acuden al hospital pero que no quieren hacer la denuncia, entonces cómo actuar en esas situaciones, víctimas de la ruralidad. Y después otras medidas que tienen que ver con el imputado. No sé si fui clara Sí, sí, voy a con ir, esto. me voy a ir deteniendo en alguna de las Bien, consideraciones de lo que contempla este este protocolo. manual, claro, este manual que escribieron. Estamos hablando que han escrito, han puesto en papel todos los procedimientos a seguir para aquellos delitos de sexuales, violaciones, es decir, para que se Sí, entienda bien, penetraciones, sí, eh, con hasta 96 horas. O sea, las denuncias tienen que ser de hechos sucedidos hasta 96 horas anteriores a la denuncia, ¿verdad? Porque exactamente. si no después, si vengo a denunciar haber sido violado hace una semana, no es lo mismo que Las ayer. medidas van a ser distintas. ¿Por qué? Porque Porque cambian las pruebas a se, buscar. se pierden muchas de las pruebas Se biológicas. pueden perder eh, pruebas. Exactamente. Por eso siempre la sugerencia de la Fiscalía es que, bueno, una vez si ocurrió un hecho así, la persona, la víctima, que no se bañe, que no se cambie de ropa, solo agarre una muda de ropa para cambiarse, vaya a la comisaría de la mujer,
haga la denuncia correspondiente y ahí a partir de ahí ustedes van a ver que en el protocolo se disparan una cantidad de medidas que tienen que ver con la víctima y con el imputado. Es importante que la víctima, bueno, especialmente si es mayor de edad, pero si fuera menor de edad también sería aconsejable, que la víctima que va a denunciar, a presentar la denuncia, no cambie, no mude de ropa, no lave la ropa con la que fue... No la lave, exactamente. Si quiere cambiarse la ropa y ponerla en una bolsa, hace eso. Pero lo cierto es que... Pero que no la ponga a lavar. Que no la ponga a lavar, y la víctima tampoco se higienice, lamentablemente. Que no se higienice, claro, que no se bañe, que no use el bidet. Estamos hablando de penetración anal o vaginal, ¿verdad? Anal, vaginal, bucal, puede ser por cualquier miembro o por objetos. Por objetos o por cualquier miembro, o sea, una felatio es una... por la mano, por ejemplo. Una felatio es involuntaria, desde luego, ¿es una violación? Felatio es sexo oral. Bueno, ¿sí? Por eso, pero ¿forma parte de una violación? Exactamente, sí. Es un abuso sexual con acceso carnal. Eso también se puede denunciar. Exactamente. Perfecto. Sí, sí, sí. Perfecto. Y cuanto más rápido se denuncie, mayor posibilidad de colectar prueba segura. Exactamente, lo que nos ha ocurrido es que en varios casos las víctimas se acercan al hospital y nos dicen que no quieren denunciar, pero quieren que se aplique el protocolo. El protocolo tiene que ver con evitar el contagio de enfermedades sexuales, por una cuestión de evitar el embarazo no deseado. Sí, sí. Lo cierto es que en esos casos nosotros igualmente vamos a hacer una recolección de prueba, por más de que la víctima no quiera denunciar, y esa prueba se resguarda, ¿sí? Porque la víctima puede no querer denunciar en un momento y cambiar de opinión 2 meses después. Exactamente. Entonces vamos a resguardar un tiempo esa evidencia y si la víctima nunca quiere denunciar, bueno, se descartará, y si la víctima quiere denunciar, tenemos resguardada esa evidencia. Claro, porque estamos hablando de un delito de instancia privada. Exactamente, en su momento los delitos como estos tenían que ver con el honor, tienen que ver con el honor, pero sobre todo con la libertad sexual, pero antes se los consideraba más que nada como delitos contra el honor. Entonces, una forma de preservar el honor de las víctimas se consideraba en aquel entonces que no se supiera que habían padecido estos delitos. Claro. Entonces, por eso se exigía, para poder avanzar con la investigación, que hubiese instancia privada. O sea, que hubiese denuncia. Sí, que hubiera una denuncia. La víctima, a los efectos, porque ¿qué tránsito, una vez que la víctima decide denunciar, o sea, que va donde vaya, la comisaría de la mujer o donde sea, decide denunciar, ¿qué trayectoria recorre la víctima con su cuerpo hasta culminar con todo este protocolo, por decirlo de alguna manera, doctora, si se entiende? Bien, sí, si bien eso va a depender de víctimas que sean de la ruralidad o víctimas que sean locales, lo cierto es que nosotros lo que proponemos es que se haga una intervención inicial policial con la intervención del Servicio de Asistencia a la Víctima para que haya un relato completo del hecho que ocurrió, ¿no? Entonces, tener, por ejemplo, la identificación. En el protocolo justamente está esto. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Dónde ocurrió? La descripción de los objetos, ambientes. Por ejemplo, si fue en un domicilio, bueno, era una casa. Si sabemos cuál es la dirección, mejor, pero si no, es la casa de fulanito de tal, que está en tal barrio, que está en tal calle, que la casa es de tales características. Todas estas cosas, el personal policial está entrenado para hacerlas, y además va a estar el personal del SAB, que va a estar al lado para la contención de la víctima. Por ejemplo, tuvimos un caso en el cual la puerta no abría, entonces había que hacer un juego, y la víctima nos relató esa situación. La puerta no abría y había que hacer un juego con la llave, y cuando fuimos a hacer el allanamiento, que se filmó, se observó que justamente esto ocurría. Entonces son elementos a tener en cuenta para sostener luego la imputación. Después, la identidad del sujeto o de los sujetos abusadores, todo dato de descripción, si tenía tatuajes, si tenía piercings, el color del pelo, qué ropa tenía puesta. Esto en caso de que claro, más allá de que lo puede identificar con nombre y apellido, tiene que dar algunas muestras más. Sí, pero ¿por qué? Porque todo esto tiene impacto en cuáles son las medidas de prueba que vamos a pedir. Por ejemplo, si ella nos relata
ella, él o el niño, pero en general el niño no va a hablar en la policía, pero ella o él nos relata, la persona que abusó de mí tenía un jean color celeste que tenía roto en la rodilla y tenía una remera azul que decía positivo, adelante, y bueno, en la orden de allanamiento vamos a pedir que se secuestren esas cosas, específicamente, porque vamos a buscar rastros, la ropa interior también, digamos, rastros genéticos de la víctima en la ropa del abusador. Está Entonces, bien. es importante no solo dónde ocurrió para poder ir a allanar, es importante quién es el imputado o quién es indicado como abusador, qué es lo que tenía puesto, que la policía relate el estado de la víctima. Si la víctima viene, por ejemplo, hemos tenido situaciones en que la víctima viene toda golpeada, o con la ropa rota, o toda despeinada, o llena de mugre en los pelos, en el pelo. Es porque fue, por ejemplo, un abuso sexual en las vías de la trochita, por así decirlo. No es que ocurrió esto, pero Sí, sí. digo, nos suma muchísimo, ¿sí? Muchísimos elementos de prueba y impactan luego en la investigación. Después se pueden sacar, en caso de que la víctima acceda, fotografías de la víctima o se la puede filmar para ver cuál es el estado de nervios, describir si se encuentra o narcotizada o alcoholizada o que le cuesta hablar. Todo esto no para investigar a la víctima, sino para poder acreditar la falta de consentimiento en relaciones sexuales. Correcto. Y luego, con esta denuncia, que tiene que ser muy completa, se da aviso a la Fiscalía de que evidentemente ocurrió una situación de abuso sexual agudo y la Fiscalía dispara las llamadas a agudos de los médicos, que es los médicos de atención a las víctimas de abuso sexual agudo, y para que se presenten a adolescencia, y al CIF, que son quienes van a ir al lugar, van a escuchar el hecho que relató la víctima y van a ver dónde se recolecta en el cuerpo de la víctima la prueba necesaria para poder avanzar con la investigación. Son las únicas preguntas que van a poder hacer los médicos que no se hicieron en comisaría, tienen que ver con sumar a la investigación y no con reiterar lo que dijo. Nosotros vamos a tratar de no revictimizar a la víctima. Entonces lo que vamos a preguntar es, por ejemplo, ¿te tocó en algún otro lugar? ¿Te penetró en otro lugar? ¿Hizo que introdujo su pene en algún otro orificio? ¿Intentó ingresar a alguna otra parte de tu cuerpo? Cosas así como para poder ver si se tiene que recabar prueba en otras partes del cuerpo de la víctima. Por ejemplo, ¿eyaculó en algún lugar en tu cuerpo? Sí, bueno, en la espalda, por ejemplo. Bueno, se va a hacer un hisopado de la espalda, ¿entienden? Que son cosas que por ahí no se relatan en la comisaría. Claro. Una vez que tenemos esto, lo que se hace es, con la descripción del sujeto, se va a pedir un allanamiento del domicilio del sujeto o una requisa del vehículo o bueno, lo que sea, con el objeto de detenerlo para secuestrar el celular, solicitar la apertura del celular para ver si hay comunicaciones con la víctima, si hay fotografías, la geolocalización de las fotografías, impactos de antenas y demás. Luego se va a pedir una revisación médica del cuerpo interdisciplinario forense para ver si tiene lesiones, recolectar hisopados de sus partes físicas para ver si tiene ADN de la víctima, secuestro de ropa para la obtención también de ADN. Como en esto es lo que yo te comentaba, Ricardo, como la penetración puede ser con distintas partes del cuerpo de él, también, por ejemplo, las manos, el hisopado tiene que tener en cuenta eso. ¿Sí? Entonces se pueden pedir hisopados no solo del pene, ¿está? También se va, bueno, después toda una cantidad de medidas que ya están en los protocolos de abusos que tiene el CIF, como el peinado púbico. Después se va a pedir una extracción de sangre para determinar especialmente si tiene enfermedades de transmisión sexual. Con esto lo que nosotros buscamos, esto es una de las novedades que tiene el protocolo, es intentar que la víctima sufra lo menos posible las consecuencias, es lo posible, claramente, teniendo en cuenta todo lo que le va a pasar, las consecuencias del ataque. Entonces, dentro de la cantidad de medicamentos que le dan para evitar las enfermedades de transmisión sexual, están los antirretrovirales y demás, que son muy fuertes para el sistema. Entonces, muchas víctimas experimentan diarrea, vómitos, la pasan muy mal, deshidrataciones. Entonces, para evitarles eso, lo que vamos a hacer es vamos a
extraerle sangre con orden judicial al imputado para ver si tiene enfermedades de transmisión sexual. Entonces, solo se suministrarán los medicamentos en caso de que se constate que el imputado tenía enfermedades de transmisión Se sexual. entiende. Entonces, uno de los padecimientos se los evitamos. Bueno, después, respecto de la víctima, se van a pedir órdenes de prohibición de acercamiento o, en caso de convivencia, exclusiones del hogar. Y después el secuestro de todos los elementos que se hallen o en un domicilio o en un vehículo, recortes de telas y demás, para poder obtener en ese lugar elementos probatorios de ADN. Una última pregunta, y con esto la libero, doctora Ricono. Si tiene los datos, quizá no los tenga, su incorporación a la oficina de la Fiscalía desde relativamente reciente, de reciente periodo, en el reciente periodo, creo que todavía no lleva un año, pero todavía no. Bueno, pero si tiene en su memoria, o si vagamente me puede dar, el dato de qué porcentaje de los delitos contra las personas, de este tipo de delitos, de violaciones, son esclarecidos con condenas firmes en el Poder Judicial de la provincia. ¿Tiene ese dato a mano o me lo debe y me lo pasa más tarde? Ese dato no lo tengo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que los abusos sexuales nosotros los categorizamos como abusos sexuales, que no importa si son simples o agravados, ¿sí? Pero son abusos sexuales. Entonces van desde el tocamiento hasta el acceso carnal con, por ejemplo, gravemente ultrajante, por así decirlo, que sería como casos como más severos. Entonces, seguramente la estadística a la que yo pueda acceder van a ser de los abusos sexuales. Yo no voy a poder, creo, identificarlos, pero bueno, puedo averiguar. La verdad sí. Con tiempo se lo encargo. No hay ningún problema. Lo que ocurre, lo que estamos haciendo, esta clase de abusos sexuales, por la pena que tienen los abusos sexuales agudos o con acceso carnal, por la pena que tienen, son juicios que van a juicio por jurado. Sí, claro, sí, van a juicio por jurado, claro. Entonces, el juicio por jurado es de reciente aplicación también. Exactamente. Lo que nos ocurre es, dentro de estos abusos sexuales con acceso carnal, nosotros tenemos los que son agudos y los que no son agudos, pero que ocurrieron recientes, o que son históricos. Digamos, hay mucha gente que dice, bueno, mi abuelo abusó de mí durante toda mi adolescencia, y la denunciante tiene 20 años, por ejemplo. Entonces, bueno, la recolección de pruebas de cada uno de estos eventos es muy diferente, ¿sí? Entonces, ahora que se llevan las causas a juicio por jurado, bueno, la prueba que se tiene que llevar tiene que ser, se trabaja muchísimo más. Y cuanto más incontrastable sea, mejor, porque tiene que convencer a 12 personas. Exactamente. Que esto sumó una dificultad para la Fiscalía, porque son 12 personas que no tienen perspectiva de género en general para resolver, porque no se les exige. Muchas la tienen, pero no es porque sea exigido. Y bueno, entonces a la Fiscalía le suma esta cuestión, y sobre todo una de las cosas que nos pasa es que las víctimas muchas veces no quieren relatar sus hechos adelante de 12 personas. Exactamente. No es fácil contarle a un grupo de 12, que en realidad no es que somos 12, porque están los 12 jurados, más el juez técnico, más las 5 personas de la oficina judicial, la defensa, más la gente de la defensoría, el imputado, más gente de la etcétera. Terminamos siendo 30 personas y es muy difícil que la víctima, para las víctimas, relatarlo delante de todas estas personas. Se entiende. Doctora Ricono. Pero bueno, nosotros sobre todo, y en este protocolo, una de las cosas que queremos es mirar a la víctima, ¿sí? Mirarla a la víctima. Fantástico. Doctora Ricono, ha sido muy clara. Muchísimas gracias por el tiempo que le ha prestado a nuestros oyentes. Muchas gracias a ustedes por llamarme.